Muy buenos días, me da gusto saludarlos. Vamos a comenzar con nuestra clase sobre la fenomenología, el método fenomenológico. El día de hoy vamos a hablar de la intersubjetividad trascendental. La clase pasada vimos la diferencia entre cogito, cogitatum, o bien entre noesis y noema. El cogito, que es el equivalente griego de noesis, significa el acto de pensar, mientras que el cogitatum o el noema es el contenido de ese pensamiento. Bueno, ¿por qué les hago esta mención? Porque para Husserl es bien importante distinguir entre lo biológico y lo psíquico filosófico. Lo psicológico, lo biológico, nos pueden explicar el acto del pensar, cómo funciona nuestro cerebro y qué elementos y reacciones se necesitan para que nosotros pensemos. Pero el contenido del pensar es un contenido objetivo, es un contenido esencial y jamás accidental. Es lo que él llamaría las ideas. Este contenido nos habla de algo universal y apodíctico. Hace referencia a un carácter esencial de las cosas. Y Husserl, antes de describir este acto, nos dice tres cosas. La primera es que para poder distinguir entre la noesis y el noema, o entre el cogito y el cogitatum, es necesario primero hacer una depuración en mi forma de pensar y de ver la realidad. ¿Por qué? Porque yo tiendo de manera natural a recibir la experiencia y quedarme en la experiencia. Pensemos en una persona de un mercado o un chofer que vive su vida en la cotidianidad sin hacer mucho uso del carácter reflexivo. Puede ser crítico, pensar en la política, tener un criterio amplio sobre las cosas, pero no por eso hace un análisis interior de su pensamiento y de sus facultades. Entonces Husserl dice, no, mira, primero hay que hacer una reducción fenomenológica, lo que ya vimos la clase pasada, requiere tres pasos, una nociológica, idética y por último trascendental. Esto es poner en tela de juicio nuestros conocimientos, nuestras ideas o principios más seguros que podamos tener, y por último a nosotros mismos, nuestro yo personal, para que de ahí salga el ego trascendental. Bien, una vez que el filósofo o la persona hace una epogé, una reducción fenomenológica, de ahí se pasa del ego natural al ego trascendental. Es dejarme a mí, a mis cogitaciones, y también dejar de lado mis juicios de valor para obtener un yo puro que se enfrenta al mundo. Este yo trascendental se vuelve la base, el fundamento sobre la cual se desarrolla todo conocimiento objetivo. Y ya una vez que hice este ejercicio intelectual de ensimismamiento, algunos autores en crítica a Husserl le llaman de solipsismo, o sea, ya que empiezo a reducir mi círculo de manera intencional para encontrarme con mi conciencia, con mi yo puro, ahora sí, paso al siguiente nivel, que es reconocer que mi conciencia siempre va a ser conciencia de algo. Este carácter intencional
de la conciencia me ayuda a saber dos cosas. Primero, aunque yo soy el fundamento de mis cogitaciones y del cogitatum, del noema, a pesar de que yo soy el fundamento de mis ideas, estas no dependen de mí o no salen de mí. Esto es, hay un mundo exterior del cual yo no soy imprescindible. El mundo, las cosas, puede prescindir de mí con plena autoridad, ¿no? Con plena independencia. Entonces, la existencia y la objetividad del mundo no pueden concluirse a partir de la existencia de la subjetividad. Pero, ojo, sí se puede aclarar mediante la fundamentación trascendental. Es decir, Husserl dice, una vez que yo ya hice este ejercicio intelectual de ensimismamiento, de este proceso trascendental, primero voy a reconocer que las cosas no dependen de mí. Perfecto. La realidad es independiente de toda subjetividad, pero al yo retrotraerme, al yo poner en tela de juicio mis verdades, mis conocimientos, mis vivencias y experiencias, aclaro, ilumino el sentido de las cosas tal como son. Y continuamos. Dice Husserl que todas las verificaciones que puedan referirse al mundo tienen su medida en el mundo mismo y no en el hombre subjetivo. Además, las cosas o cogitatum tienen una estrecha relación con el cogito. ¿Cuál es esta relación entre las cosas, el cogitatum, el contenido y mi pensar? Es que todo pensamiento es pensamiento de algo, o Husserl diría, toda conciencia es conciencia de algo. Cuando digo que toda conciencia es conciencia de algo, estoy diciendo que mi cerebro se dirige a las cosas de manera automática, de manera inmediata. No puede haber un pensamiento de la nada, eso es imposible. Todo lo que pienso tiene un contenido. Y aquí hay diferentes niveles del contenido, lo vamos a ver más adelante, no vamos a adentrarnos a él, pero puede ser la duda, la sospecha, etc. Vamos a ver más. Pero de pronto, ahorita estamos hablando de las cosas inmediatas. Es decir, cuando yo tengo este objeto enfrente de mí, inmediatamente mi conciencia agarra su contenido ideal e idéntico. Entonces, el conocimiento es conocimiento del mundo. Por ello, para Husserl existe la actitud natural, actitud en la que estamos envueltos en intuición y pensamiento hacia las cosas, la cual se inicia con la experiencia y permanece en la experiencia, y que además hay que abandonar esa actitud primigenia. Pero, ojo, el mundo, en su existencia, indica que está ahí para mí. Es el conjunto de espacios temporales, es el conjunto de objetos espaciotemporales de los que yo formo parte. Es un mundo ilimitado, no agota su presencia actual o virtual en mí. Es decir, la realidad es prácticamente infinita en sus posibilidades y en cuanto tal es ilimitada por mi cerebro. Está ahí independientemente de mí, pero la referencia que yo tengo del mundo la encontramos en la intuición del mundo como tal. Por eso, todo objeto es objeto en el mundo. Lo que se da en el objeto real, concreto, es idéntico a las múltiples formas de percibir. Percibimos lo mismo de muchas formas porque hay una vida de conciencia entera que está conociendo.
Es decir, conozco desde mi mismidad de vivencia. Esta mismidad es una propiedad esencial de la conciencia. Y esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque Husserl es consciente de que si bien yo percibo en estos momentos este objeto delante de mí, no lo estoy percibiendo de la misma manera como ustedes lo están percibiendo. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo una parte del objeto, la que se me presenta a mí, a mi conciencia, pero la parte que se les presenta a ustedes es completamente diferente. En este momento, volteo a la pantalla y veo que su percepción del objeto no corresponde a mi imagen que si la tuviera de frente. Cuando cambio y giro, ahí ustedes tienen presente al objeto como yo lo tenía, yo lo tengo de una manera diferente a como estaba en el principio. Esto es, yo conozco o yo accedo a la esencia de las cosas mediante la percepción, pero esta percepción no puede quedarse solamente en la primera imagen. Un análisis, un estudio fenomenológico es capaz de, uno, reconocer al objeto en cuanto tal, independiente de mí. Segundo, reconocer el acto del pensar como una conciencia que se dirige a las cosas y que su contenido es idéntico a las cosas, pero desde la multiplicidad. ¿Por qué? Porque todo objeto se nos revela de diferentes maneras. Para mí, esto es un lector de CD de la marca Apple. Pero si yo en estos momentos agarro este objeto y se lo entrego a mi hijo tiene 1 año, 2 meses, para él el objeto es el mismo. O sea, es el lector de CD que es para mí, pero para él es otra cosa. No es un lector de CD. Él seguramente va a agarrar como un juguete y ese juguete puede tener demasiados significados. Puede ser una pieza para subir los pies, puede ser un objeto para aventar, no lo sé. No voy a hacer el experimento. Pero lo que sí les quiero decir es, si se lo doy para él, para este niño de 1 año, de 2 meses, no es lo mismo. Si se lo entrego a mi mamá, porque el lector de CD ya no sirve, para ella puede ser basura. Ay, lo tira. O bien puede ser un portaflorero. Le corta el cablecito y ya lo usa de portaflorero y listo. Es decir, aunque nosotros tenemos acceso a las cosas de manera inmediata, eso no es un análisis fenomenológico. Se tiene que indagar en los aspectos múltiples que tiene ese objeto para tener, ojo, para tener cada vez más una idea más idéntica o más cercana al objeto. Pero antes de eso vamos a seguir. Por eso, ¿no?, el mundo de las cosas nos es dado como referido esencialmente a una conciencia actual. La conciencia se nos presenta como poseyendo un ser absoluto, independiente de las cosas. Por eso, este mundo que está ahí para mí es el ámbito de referencia de mi conciencia. La conciencia es lo único que se salva de la exclusión fenomenológica. Así pues, la actitud natural de la conciencia no es posible sin la referencia al mundo natural. En concreto, la epogé fenomenológica se abstiene de tomar posición de la existencia del mundo. El mundo sigue estando ahí, pero prescindimos de ella para quedarnos solo con la conciencia. La conciencia como conciencia intencional no se presenta vacía, sino que por ella y en ella está siempre presente el mundo.
la cosa corpórea, objeto de la percepción sensible, se nos muestra como unidad, identidad de ella misma. Otra vez, esa parte. La cosa corpórea, objeto de la percepción sensible, se nos muestra como unidad e identidad de ella misma. De tal modo, entre el objeto, el ente, lo que se muestra de él, hay completa correspondencia. El mundo de las cosas es correlato intencional de la conciencia. Todo su ser consiste en ser constituido. Y con este párrafo que acabo de leer, Husserl se toma distancia de Kant, se distingue de Kant, porque para Kant el mundo de la conciencia, es decir, los objetos que nosotros tenemos, los cogitatum, la noema, el noema, es completamente diferente al objeto. Es decir, yo lo que tengo en la mente es la percepción del objeto a mi manera de entender. Digamos que este objeto tal como es no lo conozco porque solo lo conozco con los filtros de lo sensible y de las categorías del entendimiento. Husserl dice no, al contrario Kant, no es un fenómeno lo que nosotros tenemos. Lo que nosotros tenemos es, fíjate, aunque se llama fenomenología, la corriente Husserl no es un fenómeno, es un fenomenismo, no caemos en la apariencia de la cosa o en lo que yo entiendo por la cosa, sino que realmente hay un correlato entre mi idea y la cosa. Hay una unidad y una identidad. Pero ojo, y esto por eso otra vez repito y regreso, esta unidad y esta identidad que yo tengo en del objeto a primera vista no es una completa asunción. ¿A qué me refiero con asunción? No asumo todo el objeto hasta que lo analizo en sus posibilidades, en sus contenidos y en sus posibles variaciones, ¿no? Entonces hay que tener esto bien presente. Para que nosotros hagamos fenomenología al estilo de Husserl, es importante analizar las cosas con detenimiento, no quedarnos con la primera impresión y saber el contenido eidético ideal, la idea que yo tengo de las cosas son las cosas mismas. Pero a diferencia, ojo, a diferencia de la actitud natural, que es un perderse en el mundo exterior, yo a las cosas le doy su dimensión eidética. Déjenme ponerles un ejemplo. Me gusta mucho usarlo en filosofía del lenguaje, en las clases de filosofía del lenguaje. Voy por la calle, estoy manejando y sin querer casi atropello a alguien. Casi a alguien atropello. Freno, se salva, la persona se asusta y la persona me dice, enojada, airada, chinga tu madre. Así, con todas sus palabras, ¿no? Pendejo. Así, un mexicano cualquiera, ¿no? Estresado. Aquí yo tengo dos opciones. Me gusta mucho. Identificar el significado del chinga tu madre. O sea, chinga tu madre es que voy a tener relaciones con mi mamá o voy a molestar a mi mamá. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo? Además me dijo pendejo. No, dos palabras que son fuertes aquí en México. Ahí yo tengo que decir, a ver, ¿qué me está diciendo? Lo que él está diciendo con sus palabras, su contenido idético, ¿corresponde a la realidad? ¿Sí o no? Y ahí es cuando dice, espérate. Él lo que está queriendo expresar es una molestia. No me está diciendo, ve y ataca a tu mamá, ve y viola. No. Por su mente no está pasando eso. Aunque el significado de las palabras son esas. Al decirme pendejo, está diciendo que soy un tonto. En el fondo no me quiere decir tonto. Bueno, tal vez sí, pero eso no significa que yo lo sea. Lo que quiere decir es,
Me espanté. Me hiciste daño, me provocaste un mal. Es lo que es descuidado, imprudente, ¿vale? Ojo. A ver, ¿esto por qué se los digo? Esto para decirles, son dos cosas diferentes. Y aquí tengo que unir, para no caer en contradicción. Son dos cosas diferentes. Lo que pienso con lo real. Es decir, a ver, sería tonto pensar que el objeto que tengo aquí en mi mente es igual y exacto al objeto externo. Eso es tonto, eso no lo dice Husserl. ¿Por qué? Porque hay que distinguir entre el mundo material y el mundo ideal. No son lo mismo. El mundo material es independiente de mí. El mundo eidético, el mundo ideal, sí depende de mí. Pero atención, así queda claro. Sin embargo, el hombre que no filosofa confunde las palabras con las cosas. Es decir, voy a molestar y digo, chinga tu madre. O dijo, no, mi madre es una prostituta. No, me le lanzo a los golpes. Confundo el mundo ideal al mundo real. Independientemente de lo que tú digas, hay un mundo real, material, ¿vale? Ojo, son dos cosas diferentes. El mundo ideal depende de la subjetividad y el mundo real depende de la objetividad. Es decir, no soy yo el que crea el mundo. Pero aquí es donde entra Husserl. Lo que yo pienso corresponde a lo que está afuera de mí. Es decir, que si bien son dos cosas diferentes, es como un espejo. Bueno, pongo el ejemplo del espejo. O sea, yo, el espejo y la imagen del espejo somos dos cosas diferentes, a pesar de que hay una correspondencia completa y total de la imagen del espejo y lo que yo soy. Eso es lo que quiere decir Husserl. Husserl dice, dejemos la actitud natural para no creer que nuestros pensamientos son las cosas. Sí hay correspondencia y yo se los leí. Les dije que la cosa corpórea, objeto de la percepción sensible, se nos muestra como unidad e identidad de ella misma. Y entonces cuando yo conozco algo del objeto, lo conozco primero en su unidad y en su identidad, tal como ella es, pero diferente a mi mundo ideal. No obstante, el mundo no solo es un mundo de cosas, y por eso esta clase se llama intersubjetividad trascendental, porque yo no solo estoy rodeado de objetos, ¿vale? También hay otros seres que se me asemejan, lo cual crea un mundo de valores, bienes y que a su vez es práctico. Ellos se integran conmigo al único mundo que está ahí para mí y en el que yo tengo constantemente hacer. Así, la actitud filosófica no solo es reflejo, sino también es libertad. El ego trascendental se descubre en cuanto con otros, los cuales permite que la conciencia entera sea una vida universal entera y esta a su vez lleva a una vida universal sintética. De esto hablaremos después, es decir, cómo se relacionan los entes racionales a partir pues, de la intersubjetividad. Muchas gracias. La tarea se las dejo por escrito. Que tengan bonito día.